Los sorprendentes 9 inventos que cambiaron el mundo. Bienvenidos a Sorprendentes 9, el top de las cosas que jamás imaginaste. Usualmente hacemos uso de todas las comodidades modernas, pero no siempre fue así. Es gracias a estas mentes maestras de esa época que pasaron los límites del conocimiento humano. Y estas invenciones que transformaron el mundo las conoceremos a continuación, dando inicio con la posición número 9. 9. Los antibióticos. El origen de la palabra antibiótico proviene del griego anti, significa contra, y bios, que significa vida. Los antibacterianos son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones bajas inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias, pero popularmente se les conoce a todos como antibióticos, aunque en realidad estos son únicamente las sustancias producidas de forma natural por algunos microorganismos. Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como el extracto de algunas plantas y hongos de algunos quesos. En el siglo XIX, el prestigioso francés Louis Pasteur descubrió que algunas bacterias saprófitas podían destruir la bacteria del anthrax. En 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von Emmerich aisló una sustancia que podía destruir los microbios causantes del cólera y la difteria en un tubo de ensayo, pero no pudo aplicarlo en el tratamiento de las enfermedades. Se puede decir que la historia de los antibióticos como tal comienza en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina. Sin embargo, no hay que olvidar la aportación de Paul Ehrlich a comienzos del siglo XX con el Salvarsan. Estaba realizando varios experimentos en su laboratorio cuando el 22º día, tras inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, observó fortuitamente que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente como un contaminante. En una de las placas de Petri, sembradas con Staphylococcus aureus, Fleming observó más tarde de las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo eran transparentes debido a que se había producido muerte bacteriana. En un principio, sus colegas científicos subestimaron el descubrimiento de Fleming, pero durante la Segunda Guerra Mundial, el antibiótico adquirió mayor interés. Los químicos Ernst Boris Chain, Howard Walter Florey, desarrollaron un método de purificación de la penicilina que permitió su síntesis y su comercialización. El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Se describió como un hecho casual y fortuito, al que se ha rodeado de una romántica y atractiva leyenda. 8. Motor de combustión interna. El motor de combustión interna se desarrolla como una evolución de la máquina de vapor. En este motor, el trabajo se obtiene por la combustión de una mezcla de aire y combustible, a diferencia de la máquina de vapor que aprovecha la presión del vapor de agua que procede por una combustión externa. El primer motor de combustión interna fue construido por el francés Étienne Lenard en 1863. Este motor fue mejorado notablemente por el alemán Nikolaus Otto, que en 1876 inventó el primer motor que funcionaba con el ciclo de 4 tiempos. En su honor, este motor de explosión se denomina el motor Otto. En 1886, Carl Benz construyó el primer automóvil de 3 ruedas. Ese mismo año, Daimler aplica el motor de Maybach sobre un carruaje de 4 ruedas. La historia del automóvil había comenzado. En 1892, el alemán Rudolf Diesel inventa un motor que funciona con combustibles pesados y no necesita de encendido, que se llamaría exactamente un motor diésel. 5 años después, en 1897, se construye el primero de esos motores. Sería aplicado a un camión por primera vez en el año de 1923, aunque ya en 1912 se había montado en una locomotora. Nikolaus August Otto había nacido el 14 de junio en Holzhausen, Alemania, en 1832, y a la edad de 16, Otto había abandonado la escuela secundaria y trabajaba en una tienda. También trabajó como empleado en Frankfurt y como viajante de comercio. Vendió azúcar, utensilios de cocina y té a las tiendas de comestibles en el lado alemán de la frontera belga y francesa. Fue cuando era un viajante de comercio que se enteró sobre el motor de gas. Otto consideró que el motor podía tener más usos y que se podía trabajar con un combustible líquido. Otto ideó un carburador
para este motor y trabajando en esta idea alcanzaría a mejorar su rendimiento. En 1861, Otto patentó un motor de 2 tiempos a gas. Otto y su socio, el industrial alemán Eugen Langen, construyeron una fábrica y trabajaron en la mejora del motor. Su motor de 2 tiempos ganó una medalla de oro en 1867 en la Feria Mundial de París. La compañía fue nombrada en a Otto SE, que fue la primera empresa en la fabricación de motores de combustión interna. La empresa aún existe en la actualidad como Glockner Humboldt Deutz AG, la más antigua empresa de fabricación de motores de combustión interna y la más grande del mundo. 7. El telégrafo. El primer telégrafo fue inventado por Claude Chappé en 1794. Era un sistema visual. Posteriormente, este telégrafo fue sustituido por el telégrafo eléctrico. En 1809, un nuevo telégrafo fue inventado en Baviera por Samuel Sommering. Sommering utilizó 35 cables con electrodos de oro en agua. La comunicación terminaba a una distancia de 2000 pies y era detectada por la cantidad de gas generado por la electrólisis. En 1828, Harrison Dial inventó el primer telégrafo de los Estados Unidos, que enviaba chispas eléctricas a través de una cinta de papel tratada químicamente para grabar puntos y guiones. Pero las bases para la evolución a una gran escala de las comunicaciones electrónicas quedaron sentadas en 1825 con la creación del electroimán por William Sturgeon. Sin embargo, fue Samuel Morse quien desarrolló con éxito el electroimán y mejoró el invento de Joseph Henry. Morse hizo bocetos de un imán magnetizado basado en el trabajo de Henry. Inventó un sistema de telégrafo que fue puesto en práctica y obtuvo un gran éxito comercial. Mientras trabajaba como profesor de arte y diseño de la Universidad de Nueva York, Samuel Morse demostró que las señales podían ser transmitidas por cable. Utilizó pulsos de corriente para desviar el electroimán, el cual movía un marcador para producir códigos escritos en una tira de papel, el código Morse. En 1861, Western Union construyó su primera línea telegráfica transcontinental a lo largo de las vías del ferrocarril. En 1881, el sistema postal telegráfico llegó a las zonas rurales por razones económicas y se fusionó con Western Union en 1943. De verdad que uno de los mejores aportes. No sé si ustedes se imaginan la vida sin este invento. Pero bueno, es solo inicio porque nos faltan muchísimos más por conocer. Mientras tanto, llegó la hora de un corte comercial, pero ya regresamos.